Gloria a Dios. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios bendiga a los que están conectados en esta hora. Bendito sea el Señor para escuchar palabra de Dios. Apocalipsis 3:14. Vamos a esperar que lo tengan. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre que está en gloria, Señor amado, ayúdenos, Dios eterno, en esta hora. Dios mío, vamos a predicar su palabra con autoridad, con unción, Dios amado, con el poder de su Santo Espíritu. Hoy, con el respaldo suyo en esta hora, Señor amado, úsenos para su gloria, Espíritu Santo. Mire este pueblo que va a escuchar este mensaje, que este mensaje haga lo que va a hacer en la vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, glorifíquese, amado Dios, en esta hora, Padre. Úsenos para su gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale: el diagnóstico de la iglesia. O más bien, el resultado de la iglesia. Vamos a empezar con este mensaje. Vamos a empezar con la introducción en esta noche. Hermanos, podemos extraer varias lecciones espirituales de la iglesia de la Odisea. Esta era una iglesia tibia, hermanos, autosuficiente, en la cual, hermanos, era indiferente y estaba soberbia. Pero, amados hermanos, por motivos, Jesús, hermanos, denunció la tibieza y la indiferencia que había en esta iglesia. Y, amados hermanos, y fue amonestada. Jesús dirigió, hermanos, a los creyentes de la Odisea. Se dirigió, hermanos, a través de este mensaje, porque la soberbia era tan grande. Y el Señor le da un diagnóstico a esa iglesia de la Odisea. Y el diagnóstico que le da: no eres fría ni caliente. Por lo tanto, porque eres tibia, te vomitaré de mi boca. El diagnóstico, amados hermanos, a aquella iglesia, amados hermanos, era porque tenía arrogancia. Aquellos creyentes provocaron, hermanos, tal indignación en Jesús,
que la amenazó con vomitarlo de su boca. Amenazó a esa iglesia con vomitarla de su boca. Y amados hermanos, un llamado a una iglesia tibia, el llamado que se le hace es: arrepiéntete, sé celoso y vuelve a encenderte. Porque el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres, yo te conozco por dentro, por fuera, yo sé cuál es tu andar, yo sé cuál es tu vivir, yo sé tu estilo de vida, yo lo conozco todo, le dice el Señor, y a mí nadie me puede engañar, le dice el Señor. He tomado mi posición. Y le dice a Juan: Juan, escribe al ángel de la iglesia, escribe a aquel pastor cobarde de la iglesia que está tibio, que está predicando un mensaje barato, que está predicando un mensaje en el cual ha acomodado a la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, tiene que encenderse por la palabra. Bendito sea Dios, amados hermanos, porque aquí no es como queramos nosotros. Y el Señor, hermanos, le habla a las iglesias, hermanos, allá en Asia, amados hermanos, y le habla a cada una, le da un mensaje, amados hermanos, con el propósito que la iglesia se arrepienta, que la iglesia vuelva a Dios, que la iglesia vuelva a arder en llamas, que la iglesia vuelva a arder en el fuego del Espíritu Santo, que la iglesia, hermanos, vuelva a encenderse. Porque mire, amados hermanos, Dios le da el diagnóstico, le da los resultados, le dice: ha sido examinada, ha sido pasada por una lanza, pero ¿sabes qué? No calificaste, le dice, porque no eres ni fría ni caliente, eres nadie, le dijo a aquella iglesia. Tú que te has enriquecido, tú que dices que lo tienes todo, tú que dices que no tienes necesidad de nada, mas no sabes, le dijo el Señor, que eres una pobre, desventurada, desnuda y desmiserable, eres alguien que no vales nada, le dijo, porque te has apartado de mí. Bendito sea Dios. Pero Dios le está llamando a la iglesia que se arrepienta, que vuelva a encenderse, que camine conforme Dios quiere que camine. Es que el tibio, hermano, cree que Dios camina con él, pero hace tiempo Dios lo dejó. Porque, amados hermanos, la gente tibia no reconoce su condición, pero si estuviera frío, reconocen y comienzan a encenderse. Bendito sea Dios. Y el Señor lo que prefiere es que esa iglesia estuviera fría o caliente, pero no tibia, porque los tibios le dan ganas de vomitar al Señor. Alabado sea Dios. No se ponga triste que estamos predicando conforme a la Biblia. Tal vez algunos no están acostumbrados que se les predique así, porque les predicaban cuentecitos, fábulas. Pero aquí les predicamos de que si no nos arreglamos, hermanos, nos espera el infierno y luego nos espera el lago de fuego. Aquí no es por cuanto, como predicábamos ayer, conozcas de la Biblia. Alguien puede tener conocimiento, pero no puede tener la sabiduría de Dios. No puede tener al Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Y Dios quiere, hermanos, que como iglesia, empezando por el pastor, empezando por los líderes, empezando por los que tocan, empezando por los que dirigen, quiere que nos encendamos, quiere que nos metamos en el fuego, quiere que vivamos bajo la palabra, quiere que caminemos con la verdad, quiere que vivamos la palabra, quiere que volvamos a encendernos. Porque algunos han dicho: no hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, yo ya estoy rico, decía la Odisea. La Odisea estaba tan perdida y corrompida, estaba ciega, tenía fabricantes, hermanos, de la medicina, tenía los mejores doctores, los mejores fabricantes del colirio para ver la cegadura, pero la cegadura espiritual, hermanos, no los dejaba ver que tenían necesidad del Dios poderoso. Y es por eso, amados hermanos, como iglesia nunca perdamos, hermanos, la necesidad de buscar a Dios. Nunca perdamos el anhelo, nunca perdamos el deseo de meternos con el poder de Dios. Bendito sea Dios. La Odisea estaba situada a 80 kilómetros de Filadelfia, a 192 de Esmirna. La Odisea llegó a ser, hermanos, la ciudad más rica y bendecida con toda la tierra fértil. La Odisea era poderosa. Tenía escuelas de medicinas que habían sido establecidas para curar enfermedades de oídos y colirio, para sanar enfermedades de la vista. Pero con todo y ellos tenían los mejores fabricantes. Como hoy en día las iglesias están llenas de eventos, están llenas de que hacen eventos cada mes algunas. Pero hermanos, pueden estar llenas aún
de sus mejores fabricantes. Pero el Señor le decía: te aborrezco, aborrezco la tibieza. Te amo, pero aborrezco la tibieza en la que vive. Tu tibieza me da asco, me da vómito, le dijo a la Odisea. Por cuanto le dijo: no eres fría, porque un frío sabe que está apagado y sabe que tarde o temprano Dios lo puede tocar, tarde o temprano Dios lo puede sacudir. Pero un tibio no reconoce su condición. El tibio cree que anda caminando con Dios, pero camina solo a espaldas de Dios. Y Dios quiere que nosotros como iglesia caminemos con la frente en alto, caminemos con el Todopoderoso. Bendito sea Dios. Mire, hermano, yo siento una bendición en esta tarde. He sentido el toque de Dios. He sentido las caricias de Dios en esta tarde. Y amados hermanos, Dios no quiere una iglesia tibia. Estamos cansados. Hasta Dios está cansado de la iglesia tibia. Gente, hermanos, que está preparada, gente con conocimiento, gente que Dios ha usado, pero están tibios, están miserables por la Biblia. A la iglesia tibia Dios le dijo: desventurado, miserable y desnudo. Gente, hermanos, que cree que por tener un privilegio son grandes. Gente que cree que porque están reconocidos en la tierra Dios los conoce arriba. Dios no los conoce. La soberbia tan grande que había sido en Odisea era terrible. Y el Señor le dice: Odisea, yo no es que te quiero vomitar, pero tu condición me da asco. Le dice: yo reprendo y castigo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hebreos 12:6. Y al que es hijo, Dios lo disciplina. Al que es bastardo, Dios no lo disciplina. Y la iglesia, hermanos, tenía que dejar de ser una bastarda en ese tiempo. Y ahora también tiene que tener a un padre, al Dios de poder. Y hermanos, y si Dios nos disciplina es porque Él nos ama. Bendito sea Dios. La iglesia tibia le mete de todo. La iglesia tibia le mete, hermanos, las danzarinas que dicen que Israel danzaba cuando venían al desierto. Pero vámonos a la historia. Israel, el pueblo de Israel aprendió a danzar. Trajo la danza de Egipto, amados hermanos. Pero cuando danzan el espíritu es otra cosa. Bendito sea Dios. David danzaba, hermanos. Danzaba en el espíritu para Dios. Pero no había nadie disfrazado en el altar que van a estar trayendo entretenimiento. Hay que bajar al payaso del altar y hay que predicar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. No queremos payasos, no queremos cuentecitos, no queremos fábulas. Queremos poder de Dios. Queremos que Dios nos transforme. Queremos que Dios liberte. Bendito sea Dios. Alabado Dios. Mejor no los veo porque veo algunos sospechosos. Me va a dar miedo predicar. Pero amados hermanos, la condición de nosotros muchas veces estamos tibios. No importa que seamos pastores, evangelistas, lo que seamos. Pero Dios manda a la iglesia. ¿A quién le escribe primero? Y escribe al ángel. Escribe al pastor de la iglesia. Que él ha dejado que la iglesia se corrompa. Porque no ha sido atalaya, no ha predicado la palabra. Sino que para que la iglesia se le llene, le mete pantomima, le mete cuanta cosa barata que Dios no aprueba. A la iglesia hay que meterle oración y ayuno. Hay que meternos bajo el fuego para que seamos espirituales, para que seamos poderosos, para que nadie nos engañe, que tengamos discernimiento de espíritu, que tengamos los dones del espíritu. Bendito sea Dios, que caminemos bajo la voluntad de Dios, porque este es el Dios de poder. Aleluya. Pregúntale al que está a su lado: ¿cómo está tu diagnóstico? O sea, ¿cómo está tu resultado? ¿Cuál es tu resultado? Bendito sea Dios. Este fue el diagnóstico que Dios le dio a la iglesia de la Odisea. Usted no se sienta triste, que si hoy andamos tibios podemos encendernos. La Biblia dice, Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Hasta el león pierde el valor. Vale más un perro vivo que león muerto, dijo Salomón. Veo algunos que se están gozando en esta hora. Así no me da miedo predicarles cuando los veo sonrientes, pero si los veo ahí todos medio raros, me da miedo, me voy a bajar del altar. Pero amados hermanos, tenía medicina la Odisea.
para sanar las enfermedades del cuerpo, de los oídos, para sanar la vista. El problema es que Jesús le dijo: compra a mí oro refinado a precio de la sangre de Cristo, no cualquier oro, a precio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y mire, hermanos, la gente se deja llevar por esos predicadores, hermanos, hermanos que le dicen: no, usted puede venir como quiera a la iglesia, Dios ve el corazón. El problema es que si tu corazón está podrido, también por fuera vas a andar podrido. Dios ve el corazón, Dios conoce los corazones. Lo que hay en mí va a salir de la abundancia del corazón, habla la boca. Y la gente nos dice a nosotros que esos son religiosos, esos son legalistas. ¿Somos legalistas? Claro que sí, porque legales por la palabra, que lo que la Biblia dice, eso es, bendito sea Dios. Que hay que encendernos, hay que meternos al fuego, hay que meternos, bendito sea Dios. Estos son los últimos tiempos. Este mensaje fue para esta última iglesia. Eso quiere decir que el arrebatamiento está cerca. Mira, cuando estemos delante de Dios, no te va a salvar papi ni mami. Vas a tener que compadecer. No te va a salvar ni el pastor ni quien sea. Aunque te predicó mentira, pero como le creíste, tomaste la decisión de estar viviendo una vida así. Pero todos tenemos la Biblia. Si no la estudiamos es porque no queremos. Todos tenemos el mapa que nos lleva al cielo. Yo le puedo dar mentira al altar, pero la palabra no te va a engañar. La palabra no te va a endulzar. Y la gente está preocupada por llenar la iglesia. Allá se llena la iglesia, vámonos para allá. ¿De qué sirve que se llene? Con todo y la llenura que tiene, se van al infierno. Porque Dios quiere gente que esté convertida y arrepentida. Gente que haya nacido de nuevo. Gente que se haya apartado del pecado. Gente que se haya apartado de la maldad. Gente, hermano, aquí no hay cuentecitos que tengo 20 años de estar en el evangelio. Dios quiere cambio. Dios quiere que vivamos la palabra. Dios quiere que nos encendamos, que vivamos la palabra, que prediquemos la palabra, que no la callemos. Que los que han puesto de atalaya, que hablen la palabra, aunque se incomode quien se incomode. La palabra es la palabra y es poderosa, es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, penetra hasta los tuétanos, bendito sea Dios. Y mire, esta iglesia lo dice, tenía fabricantes de medicina, lo tenían todo. Pero había algo que Dios no aprobaba en ellos. Le dijo: estás tibia. El Señor le dijo: no soporto tu tibieza. No soporto tu condición. Me puedes haber amado antes, pero has caído en una tibieza que te has acomodado a vivir como tú quieres y no como dice la Biblia. Y qué duro es, allá todos vamos a ir delante de Dios. Nadie se va a escapar. No, es que me engañaron, me predicaron mentira. Tú tenías la Biblia. Tenías la Biblia para comprobarlo, lo que te hablaban. Si el pastor estaba torcido, había que dejar ese pastor y buscar donde se habla la verdad, donde se predica que Cristo viene, donde se habla del arrebatamiento, donde se dice que hay que encendernos. Que yo puedo aprobar tales cosas, pero Dios no las puede aprobar por la Biblia. Y esta iglesia, la Odisea, hermanos, estaban, hermanos, con estos títulos, estaban con esta medicina, tenían los fabricantes, eran ricos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A qué clase de ángel se refiere el Señor? Al pastor. Hay de aquellos pastores que no predican la verdad. Tienen las iglesias llenas, porque es que si les predicamos la verdad van a dejar de diezmar. Que dejen de diezmar. Si Dios es Dios y es verdadero, es mejor quedar mal con la gente aquí en la tierra y quedar bien con Dios. A Dios, delante de Dios no hay cuello, no hay favoritismo, no hay amistades delante de Dios. A la hora que el que está corrompido, a la hora que nosotros nos apartamos de Dios y estamos desviados, hermanos, no hay favoritismo, aunque usted no lo crea.
Eso es lo bueno de Dios, que Dios no tiene amistades. Que estos son mis amigos y por eso no les voy a poner el hacha. No importa lo que hagamos para Dios, si estamos mal, si caemos mal, hermanos, no importa lo que hagamos, nos va a tener que pasar el hacha. El hombre es que hace eso. Al hombre es que lo podemos comprar con dinero, pero a Dios no. Dios es soberano, es divino. Y es por eso que Él quiere que nos sometamos a sus mandamientos. A nosotros los hombres nos pueden ofrecer tal vez unos miles de dólares y eso nos cambia. Pero a Dios no, si Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el todopoderoso. El diagnóstico de la iglesia. O sea, le hicieron examen y el diagnóstico salió mal. Salió negativo en esta iglesia. ¿Qué diagnóstico tendremos? ¿Sabe cuál era la iglesia de la Odisea? Esta es la iglesia apóstata. No sabemos cuándo comenzó esta iglesia, pero sí sabemos que fue, hermanos, comenzada, se inició, pero le entró la tibieza. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí nos ha entrado la tibieza? Empezando desde el que predica. Porque no somos como antes. No somos como cuando tuvimos una experiencia fuerte con Dios. La gente dice ando en el fuego. ¿Y cuál fuego? Fuego extraño. ¿En qué clase de fuego andamos? El diagnóstico que Dios le da a esa iglesia fue terrible. Imagínense que Dios nos diga: pobre, desnudo y desventurado y miserable. O sea, estás en miseria, le dijo. Tú dices, le dijo, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Así hay muchos aquí en la tierra, pastores, ministros, lo que sea, miembros, que como tienen su billetito, ellos creen que no tienen necesidad de nada. Ellos creen que son la gran cosa, pero Dios les llama miserables, desnudos, desventurados, que han caído en una miseria. Por eso el apóstol, hermano Juan, el discípulo amado, cuando le dice a Gallo: yo deseo que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. Porque primero es la prosperidad del alma, que estemos prósperos espiritualmente. Luego viene la añadidura. Vienen, hermanos, nos va siguiendo lo que Dios nos va a ir dando. Pero no puedes enriquecerte primero y estar pobre en tu alma. De que vivamos una vida miserable espiritualmente. La iglesia lo Odisea, eso era lo que vivía. Estaba rica, lo tenía todo en lo material, todo lo que cualquiera de nosotros puede anhelar. Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué, Odisea? Por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me caes mal, es como el agua que está tibia, que la tomamos, nos hace daño. El Señor le dice a Odisea: te voy a vomitar por cuanto estás así, porque eres una tibia, barata, miserable, pobre y desnuda. Te voy a vomitar. Te llamé, le dijo, para que marques la diferencia. Te llamé para que seas alguien diferente. Te llamé para que seas la esperanza del mundo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Esta es la última iglesia a la que Cristo se dirigió. Por ese significado, hermano, por eso significa que el arrebatamiento está pronto a acontecer. ¿Cuántos nos queremos ir con Cristo? Amén. Entonces dejemos de ser tibios. Encendámonos. Porque aquí no es lo que tú sabes de Biblia. Aquí a una de las iglesias no le dijo por cuánto tú conoces, le dijo por cuánto has guardado mi palabra. Te libraré. Hay que guardar lo que sabemos. Si sabemos un versículo, guardémoslo. Pero hay gente que se pega en el pecho: yo me sé toda la Biblia. ¿De qué sirve? Si ningún versículo pueden vivir. Y hermanos, con la ayuda de Dios podemos vivir la palabra si Dios nos ayuda y nosotros nos proponemos. Que seamos una iglesia diferente al mundo.
Que seamos una iglesia, hermanos, que marquemos la diferencia. Deje de andar imitando al mundo, hombre. Usted no se siente bien estando en Cristo Jesús. La gente, hermanos, mujeres, hombres, quedan imitando al mundo, que parecen más mundanos que cristianos. Esa es la clase de iglesia que están tibios, que todavía, hermanos, les hace falta, bendito sea Dios, conocer al Cristo de la gloria. Porque segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay que echar a la basura lo que es del mundo y hay que agarrar lo que es espiritual, lo que es de Dios. Hay que agarrarlo en nuestra vida, hay que atesorarlo, bendito sea Dios. Este mensaje lo he predicado como 5 veces y diferente Dios me lo ha dado. Porque un predicador de estos versículos puede predicar 1000 mensajes. Y Dios siempre habla. Y hermanos, y es una bendición, hermanos, predicar sobre el Apocalipsis, que hay esperanza para la iglesia. Yo el jueves me gozaba cuando el hermano predicaba Apocalipsis, gloria a Dios. Porque es que la iglesia, hermanos, a nivel mundial no quiere tocar Apocalipsis. ¿Por qué los pastores no quieren predicar Apocalipsis? Doctores en la palabra y tienen miedo a predicar Apocalipsis. Es porque no andan viviendo bien, hermanos. Aunque nosotros andemos medios raros ahí, pero tratamos de apegarnos a la palabra. ¿Por qué un cristiano tiene miedo a tocar Apocalipsis? Apocalipsis es la esperanza para la iglesia. Juan, el discípulo amado, antes de llegar a la isla de Patmos en Éfeso, fue metido en una olla hirviendo de aceite vivo. Lo iban a fritar, pues, para que usted entienda. Hirviendo de aceite. Y milagrosamente no le pasó nada. Ni señales de humo tenía. Lo llevaron a la isla de Patmos porque allí tenía el propósito Dios, que escribiera la rema, la revelación de Dios, el Apocalipsis. Bendito sea Dios. Aleluya. Veo algunos medios asustados, bendito sea Dios. Pero amados hermanos, Cristo viene pronto. Delante de Dios no va a haber excusa. Nosotros podemos arreglarnos ahora, no es mañana. Hoy podemos empezar a caminar con el Señor. Los síntomas espirituales de la iglesia de la Odisea y su diagnóstico o resultado: tibia, casi caliente y casi fría. O sea, por tanto, ni la una ni la otra. No estaba en nada. Y el Señor le dice: te vomitaré por cuanto eres tibio, le dijo. Te vomitaré de mi boca. Qué duro es que Dios nos diga así. A nosotros como predicadores, a usted que pasó 10 años, 20 años en la iglesia, qué duro es que Dios nos diga: te voy a vomitar. No serviste para nada. Estuviste 10 años en la iglesia, no serviste, más bien fuiste piedra de tropiezo. Qué duro sería que Dios nos diría así. No te afirmaste. Porque hay gente que dice: tengo 20 años, pero no parecen de estar en el evangelio de 20 años. Es para que estuvieran bien encendidos. Y es por eso que Dios señala a la iglesia con la palabra. Y le dice: Juan, escribe y no calles. A Daniel le dijo: sella las palabras, pero a Juan le dijo que las abriera. Escribe, porque el Cordero de Dios es digno de abrir los sellos. No había quien. Y Juan se puso triste, porque esta es la esperanza para la iglesia. Hermanos, la iglesia se va pronto de esta tierra. Y usted y yo nos queremos ir con Cristo. Asegurémonos, afirmémonos con la ayuda de Dios para que nos vayamos con Dios. Porque aquí no es lo que yo diga, yo me voy con Cristo. El problema es que cómo vivo delante de Dios. El problema es que cómo vives delante de Dios. Con la ayuda de Dios arreglémonos para que el diagnóstico hacia nosotros sea otro. Y no sea como el de la iglesia de la Odisea. Gloria al Señor. Y hermanos, y mire, era casi caliente y casi fría. Por tanto, no es ni una ni la otra. Y le dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le dice el Señor, hermanos, con un gran amor, con un profundo amor. Y por eso tienes 2 signos de interrogación, donde le dice: ojalá pues es fría o caliente. El Señor le dice: más bien deseo que mejor estés fría o caliente, para no vomitarte. Porque
Porque el que está frío, tarde o temprano Dios lo puede enderezar. De tanto escuchar palabras, de tanto que viene tarde o temprano se va a encender. Pero el tibio, como cree que ya se la sabe toda, el tibio anda normal. Hermanos, anda normal, que él cree que está bien con Dios, pero está bien mal delante de Dios. ¿Cuántos calientes hay aquí en esta hora? Aleluya. Que están encendidos, bendito sea Dios. Hay que encendernos con ayuda del Señor. El conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de los creyentes de la Odisea. La inútil tibieza, hermanos, no se escapaba de la mira del Señor. El veredicto del Señor es que los de la Odisea no eran ni fríos como el hielo. No eran ni fríos como hielo. Para que pudieran reconocer su profunda necesidad que tenían espiritual. No eran ni calientes, hirvientes, de manera, hermanos, que estuvieran llenos del fuego del Espíritu Santo. O sea, esta iglesia de la Odisea no calificaba delante de Dios. No calificaba delante de Dios. El calificativo de un tibio es este: en un tiempo estuvo caliente, pero ahora se ha enfriado. Por lo tanto, el tibio, hermanos, todo le mete a la iglesia y a su vida. Para el tibio todo está normal. Es que el evangelio de hoy está moderno. El evangelio de hoy hay que vivirlo. Hay que tener cuidado con los jóvenes para que no se vayan de la iglesia. Metámosles ahí de todo lo que les gusta. A los jóvenes hay que meterlos a la oración. Hay que ponerles palabra de Dios. La única que liberta es la verdad de Cristo. Nada más puede libertar. Juan 8:32 les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nada más puede libertar a alguien, hermanos, sino que la palabra del Todopoderoso, del Dios verdadero. Y hermanos, y como iglesia tenemos que estar en el fuego del Espíritu Santo, ardiendo en ese fuego, bendito sea Dios. Yo recuerdo cuando fui a predicar a una campaña a Tennessee, 4 días de campaña, y el último mensaje fue bajo el tema: hay que arreglar el altar de Jehová. Y cuando empezamos a predicar, hermanos, las iglesias se levantaban con sus pastores y se iban saliendo, porque les predicamos un mensaje al que ellos no estaban acostumbrados a escuchar. Les predicamos la verdad con la palabra, bendito sea Dios. Y una esposa de un pastor dijo que me quería golpear la cabeza con micrófono. Y hermanos, yo le dije a mi esposa: ya no vuelvo a predicar. Le dije al Señor: ya no vuelvo a predicar. A esto me traíste, a predicar esta palabra. Pero ese día el Señor, a la rebelde, esa esposa del pastor, me fui hasta atrás. Y Dios la trajo al frente y la sanó. Le habían dado, hermanos, poco tiempo de vida a los médicos, y Dios la sanó y ahora está viva, bendito sea Dios. Pero solamente la verdad puede hacernos libres. Solamente la palabra puede hacernos libres. Hay gente que está engañada porque no escucha esta palabra. Hay gente que cree que, hermanos, que está bien con Dios porque los pastores no les predican la verdad. Pero cuando viene alguien y les predica la verdad, se dan cuenta que están lejos de Dios. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, y es por eso que necesitamos gente que sea atalaya, gente, hermanos, que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo, gente, hermanos, que no se doblegue, hermanos, a este mundo, bendito sea Dios, gente que marque la diferencia, alabado sea Dios. La iglesia, lo que es del mundo, cree que está bien, pero está mal. Un tibio, hermanos, por tanto, está sin uso adecuado. Un tibio cree que está bien todo. Un tibio, hermanos, da tristeza que en las iglesias celebran de todo ahora. Que no aparece ni en la Biblia, pero sí aparece en la historia. ¿De dónde vienen? Pero da tristeza que lo celebran todo en la iglesia. ¿Qué cuenta le va a pedir Dios a esos pastores? ¿Cómo van a salir delante de Dios? No es que la iglesia dijo: aquí no importa qué diga la iglesia, el atalaya eres tú. A ti te señalé por atalaya. Es que la iglesia se fue: a ti te puse por atalaya, que les advierta, que les predique, que les hables la verdad. Cada uno va a dar su cuenta.
Y la iglesia no tiene que estar tibia con la ayuda del Señor. Podemos, hermanos, encendernos en el nombre de Jesús. Jesús está pronto, hermanos, de vomitar a la iglesia tibia, que Él ya viene soportando desde hace mucho tiempo. Como un viajante, hermano sediento, siente náuseas, hermanos, de beber aquella agua tibia. Jesús siente ganas de vomitar al contemplar a una iglesia que estaba tibia, una iglesia que lo tenía todo en lo material, una iglesia que tenía los mejores fabricantes, amados hermanos, pero el Señor le dice: eres miserable porque tú dices que no tienes necesidad de nada, y más no sabes que eres un desventurado, un pobre desnudo, le dice el Señor, amados hermanos. Y Dios, amados hermanos, está interesado en que la iglesia, hermanos, tenga la mirada hacia arriba, que la iglesia, hermanos, ame, hermanos, a los que están en el mundo, pero que no sea amigo del mundo. Dios, hermanos, lo que está interesado es que la iglesia rescate a las almas del mundo, no que las almas del mundo te lleven a ti a pervertirte. Dios está interesado porque, hermanos, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dijo, que se constituye, que se cree amigo del mundo, es enemigo de Dios, porque no podemos agradar al mundo ni agradar a Dios. Agradamos solamente a uno. Eso es lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos. No podemos en estos tiempos, son los últimos tiempos como iglesia, bendito sea Dios, y la iglesia ya no debe permanecer tibia. Hay que encendernos por la palabra. Hay que encendernos por la palabra. Y hermanos, Jesús estaba contemplando Apocalipsis 3:16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Le gustaría a usted y a mí que Dios nos dijera así? Después de haber sentido sus caricias, después de haber llorado en su presencia, después de que Dios nos ha bendecido. Qué duro sería que yo, como predicador, prediqué mensaje y Dios me diga: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y dice la Biblia que le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Mira, los enfermos se sanaban. Y les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí. Vivieron una vida corrompida, vivieron como querían. Los usé porque tenía plan con las vidas que tenía que salvar. ¿Qué diagnóstico Dios nos daría? Mira, amados hermanos, no podemos justificarnos delante de Dios. Hay gente que quiere justificarlo del mundo y meterlo a la iglesia. No podemos meterlo. O somos fríos o calientes, o somos tibios. Pero no podemos estar en dos aguas. Y mire, hermanos, a esa iglesia tibia el Señor le exhorta fuertemente. Y la exhorta y le enseña que Él la ama, que por eso es que la reprende. La gente, hermanos, está acostumbrada aquí, hermanos, está acostumbrada a andar en el paganismo, a andar celebrando el paganismo. Pero la Biblia prohíbe que nosotros estemos ya en esa vida. La Biblia nos enseña que somos nueva criatura, que ya no vivo yo, dijo Pablo, Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo a través de la fe, por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La iglesia, hermanos, se revela contra Dios, pero Dios quiere una iglesia que esté caliente, una iglesia que esté poderosa, una iglesia que por lo menos una iglesia aquí en el área, amados hermanos, marque la diferencia aquí en el área del éxito, que sea una iglesia que no ame lo del mundo, que hermanos, que practique la santidad de Dios, bendito sea Dios. Cuando hay tibieza, no guardamos la santidad de Dios en nuestras vidas. Siempre el mundo nos lleva para allá y siempre nos van jalando para allá. No nos podemos comportar y decirle: mundo, ya no te pertenezco. Que celebren los muertos, pero yo estoy vivo para Cristo. La Biblia dice que para Cristo los muertos no alaban, pero los que están vivos, para Dios estamos vivos y le servimos a Él.
Y amados hermanos, tal vez algunos sienten fuerte porque yo los puedo ver desde aquí que estoy predicando, pero es la verdad. ¿Y cuál es el problema? Es la verdad. Si usted celebra eso, arrepiéntase y véngase a Cristo. Por la Biblia somos nueva criatura. Pero no estamos para entretener a la iglesia, no estamos para enamorar a la iglesia que se quede, que aquí congréguese. No, la Biblia dice que no debemos de estar tibios. La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de caminar, servirle a Dios, bendito sea Dios. Si hemos caído en una tibieza, los pastores podemos encendernos por la palabra. ¿De qué sirve que alguien nos apruebe? ¿De qué sirve que alguien nos abrace y Dios nos diga en aquel día: yo nunca te conocí, nunca supe quién tú eras? Dios quiere una iglesia encendida. Son los últimos tiempos. Mire, hermano, ya en las iglesias ya no se predica que Cristo viene. No se predica nada de la venida de Cristo. No se predica nada de eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será que solo se predica: mi sierva, mi siervo, Dios te va a bendecir? Pero no le dicen: arréglate, arrepiéntete, porque si no te espera fuego. Profetas le dicen a cualquier mundano ahora. Si los profetas de Dios, hermanos, señalaban y le decían: y si no te vuelves, te vas a morir. Por la Biblia. Uno que anda allá enchorado jugando fútbol le están diciendo profeta. ¿Profeta de qué? Del diablo. Los profetas, hermanos, se santificaban para Dios, se purificaban para Dios. Y le dicen: profetiza, tírame la adivinanza. Hasta en inglés, prophesy. Tírame la adivinanza a ver qué Dios dice de mí. Que Dios reprenda al diablo. Lo que Dios señala, si estamos mal, nos va a señalar lo que estamos mal y nos va a decir: vente al arrepentimiento. No me va a querer tirar la adivinanza usted a mí, bendito sea Dios. Hay un Dios de poder, no tiene dos bocas, una sola boca tiene. Ayer estábamos medio suavecitos, ahora estamos con todo. Pero hermanos, el mensaje va para el pastor. No se crea que solo para usted, a nosotros nos cae. Si estamos tibios, o nos arreglamos, o Dios nos corta. A los pastores, los predicadores. Primero trata a Dios con nosotros, los que estamos al frente. Y luego, hermanos, los que están ahí escuchando. Unos porque no abren la Biblia. Y todo lo que el pastor les dice, eso es. Mira, fíjate que no, el pastor me dijo que no era malo echarnos una copita. Y todos van siguiendo al pastor porque están ciegos juntamente con él. Pero hay que escudriñar la Biblia. Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque dice: en ellas encontráis la verdad, ellas tienen la vida eterna, y a vosotros parece, dijo, que ellas tienen la vida eterna. Y Cristo dijo: y ellas dan testimonio de mí. No dan testimonio de tu pastor, de mí, dijo Jesucristo. Dios, hermanos, es un Dios de poder y un Dios de misericordia. Ay, qué odio tiene ese pastor como predica. Allá o en otro lugar predican de otras cosas. Pues sí, pero es que allá el pastor no sabe dónde está parado. Ese anda más perdido que el diablo. Si no le predica de que hay que arrepentirse, que no hay que predicar la venida de Cristo, que no es que no hay que asustar a la iglesia, y la iglesia anda a pecar y no se asusta. Cristo viene, Malaquías 4:1, y aquí viene un día ardiente para todos los soberbios, los abrazará el fuego, no les quedará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para todos los soberbios. Y hermanos, ¿de qué te sirve que te estén entretenimiento? Que tenga entretenimiento en una iglesia. Mire, pastor, fíjese que aquí hay muchas jovencitas, hay que vestirlas ahí, que dancen aquí en medio. Eso me trae más opresión a mí, estar viendo esas que andan brincando ahí. Ni ganas de predicar me dan ya. Cuando yo veo unos videos que pasan ahí, que están bailar y bailar, y yo digo: ¿a dónde está eso en la Biblia? Israel venía acostumbrado. ¿Qué dijo el Señor? Que hasta
Se me ha ido de la mente, como les decía antes. Les dijo a los judíos que venían allá en el desierto que quitaran hasta los aretes, las cosas del mundo, de Egipto, de allá las trajeron. La profetisa Jezabel se pintó, la Biblia dice que se pintó los labios, los ojos. ¿Para qué? Para provocar a los profetas de Dios. Y ahora las cristianas andan así. No, ya no me voy a meter en eso. Conozca Biblia. La Biblia, hermanos, la Biblia es clara. Si usted anda así, usted anda espíritu de Jezabel. Necesitamos, amados hermanos, arreglarse la iglesia de Cristo. No importa que se moleste, pero amados hermanos, hay que ser claro. Váyase a la Biblia que dice quiénes se pintaban: las egipcias, aquella Jezabel, para provocar a los profetas de Dios a caer en el sexo. Bendito sea Dios. Le he dado poco tiempo, le dijo el Señor a la iglesia que toleraba a Jezabel. Le he dado poco tiempo porque anda provocando a mis profetas. Les anda seduciendo, les anda enseñando a fornicar, que se metan con ella. La voy a tirar en cama, le dijo a ella y a ellos y a sus hijos. Los voy a meter en cama por cuanto no obedecen la palabra de Dios. Tienes allá unos que toleran a Jezabel. Bendito sea Dios. La iglesia de Cristo no tiene que estar tibia. La iglesia de Cristo hay que encendernos por la palabra. Más bien ni le tengo que decir lo siento, más bien se dijo y se tenía que decir. Pero hermanos, la iglesia de Cristo hay que purificarnos. Busque la tarea ahí, quién se pintó ahí para provocar a los profetas, allí lo busca en su casa. Me voy a esconder porque algunas me están viendo raro, bendito sea Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que la iglesia de Cristo tenemos que tener la mira hacia arriba. Erguíos, dice la palabra, porque vuestra redención se acerca. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, y es por eso, hermanos, que la iglesia tenemos que marcar la diferencia. El fruto del Espíritu no es eso que anda la cristiana así. Ese es fruto de la carne, bendito sea Dios. Lo del Espíritu es del Espíritu, lo que es de la carne es de la carne. Y es por eso que hay que meterle palabra. Hay que hablar la palabra. Hay que, hermanos, predicar la palabra como atalayas de Jesucristo que somos. Ojalá, le dijo, fuese fría o caliente. El Señor le da a entender que el deseo de Él es que fuera fría o caliente. El deseo de Cristo, hermano, respecto a esta iglesia, le está diciendo: te estoy a punto de vomitarte por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Tenemos que ser calientes en el nombre de Jesús. Lo bueno es que algunos hermanos vinieron, algunos se quedan viendo el partido y no vienen al culto. También tienen vicio, bendito sea Dios. La iglesia, hermanos, tenemos que estar ardiendo en fuego. Esa iglesia había caído en una miseria. Había caído en una inútil tibieza que la tibieza no la dejaba ver. Estaban ciegos. Y Él le dijo, y Jesús lo dijo, Juan 17:17 le dijo al Padre: santifícalos en tu palabra. Y Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo. Si Él lo dijo, lo podemos hacer. ¿Usted cree que no lo podemos hacer? Claro que sí. Si buscamos al Señor, lo podemos lograr hacer. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, el diagnóstico de la iglesia, la Odisea, no pasó el examen. Y usted y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que pasarlo. Aunque sea lo último que hagamos, luchemos. Peleemos la buena batalla, hermano. Porque qué duro es que Dios le diga pobre, miserable y desnudo, a que nos diga, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Te esforzaste, aunque te decían que eras un anticuado, aunque te decían que eras extraterrestre.
te esforzaste, porque te ven un cristiano, ay, no, es que mira que si no te arreglas te ves rara. No, 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 si Dios te hubiera querido diferente, Dios te hace diferente, pero Dios nos hizo tal y como somos bellos. Dios nos hizo hermanos completos. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, bendito y glorificado sea Dios. Ya no tenemos más que, le estamos diciendo a Dios que nos hizo imperfectos. Y Dios a la raza humana la creó perfecta. El pecado es que nos hizo imperfectos. Por medio del pecado venimos a querernos ya, que si nos vemos gorditos queremos inyectarnos, que la cara se nos vea más larga. Que la mujer, si tiene la pestaña pequeña, se pone una grandota que casi por allá golpean al otro. Para que se ría, porque lo estoy viendo que estaba serio. Bendito sea Dios. Pero hermanos, es la realidad. Si usted no se ama como es, usted está mal. Usted no necesita de otras cosas para verse hermosa y hermoso. Necesitamos la gracia de Dios, es la que nos hace bellos. De ahí usted se puede poner lo que quiera, pero si no está la gracia de Dios, seguiremos siendo horribles. Sin la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos hace ver diferente. Y nos llena, amados hermanos, de ese poder de Dios. Y hermanos, el Señor le está diciendo, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Rechazó con disgusto tu tibieza, le dijo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta palabra quiere decir que me he enriquecido mediante mis propios esfuerzos. ¿Y cuántos hermanos se han creído que están con su... Ay, no, es que si no me esfuerzo yo no tengo esto? No se preocupe, ahora no llegaron. Amados hermanos, si Dios decidiera dejarnos paralíticos de la mitad del cuerpo, nunca más trabajamos. Todo lo que tenemos es por Él. Las fuerzas es por Él. Porque Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él es nuestro ayudador. Y amados hermanos, el Señor nos está diciendo, a los de la Odisea les estaba diciendo, y les estaba diciendo, no confíen en sus propios esfuerzos. La Odisea era una pobre, rica. Era una iglesia pobre y rica a la misma vez. Una era rica porque en lo material lo tenía toda, y otra era pobre porque estaba lejos de Dios. Era pobre porque estaba lejos de Dios. Tenía los mejores fabricantes. Y aquí uno con un medio título se cree grande. Y esta iglesia tenía los mejores fabricantes de medicina. Pero el Señor le dijo, eres pobre, desventurada y desnuda. La iglesia, hermanos, abundaba en la intelectualidad, ética, organización, programas, propiedades, números, obras, hermanos. Pero espiritualmente estaban, hermanos, en bancarrota. Estaban espiritualmente en bancarrota. O sea, casi nada. En bancarrota, que ellos ya no sentían necesidad de Dios. Por eso el Señor les dijo, más no sabes que eres pobre. Cuando ella dijo, tú dices, me he enriquecido. No, miren mis esfuerzos, miren mi trabajo. ¿A dónde está mi trabajo? Tengo una mansión de 2 pisos y lo he hecho con mis esfuerzos. Le dijo, más no sabes que eres una pobre, desventurada y desnuda. Todo lo que tengo me ha costado a mí. No, es mentira, Dios te ha dado fuerza, hombre. Y Dios ha permitido que lo tengas. Miren, nosotros los seres humanos somos tan débiles que con una media calentura ya sentimos que nos morimos. ¿Se acuerdan cuando vino la pandemia? Ni congregarse querían los que son espirituales según. Ya querían que estuviéramos solo dando los cultos ahí por estos medios, por Facebook. Algunos ya no volvieron. Y estos que eran los espirituales. Y Dios, hermanos, lo que quiere es que no estemos tibios. El Señor desea que la iglesia sea saludable espiritualmente.
Que seamos la luz en medio de las tinieblas. Que seamos el pueblo escogido por Dios y no cualquier pueblo. Una vez me dijo alguien de aquí, fíjese que un pastor de Ludwig dice que tenga cuidado con usted, que no vaya a su iglesia porque usted así como predica. Y yo le dije, ¿quién es ese cobarde que yo no lo conozco? Y era verdad, yo no lo conozco y yo no sé cómo me conoce a mí. Y me dijo que no fuera porque él tiene equipos de fútbol. No, pues allá va a estar con el diablo jugando. Le digo, porque por la palabra en la iglesia no puede andar en esas cosas. ¿Qué dice Mateo 28:19 que leímos ayer? Alabado Dios. Id y predicar, dijo, el evangelio a toda criatura, a todas las naciones y a toda criatura, bautizándolas en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Le estaba diciendo, no vayas allí. Y yo le dije, yo no tengo problema con que usted no venga aquí. Esa es su decisión si quiere venir o quiere irse ahí con él a jugar también. Pero Cristo, hermanos, no tiene favoritismo. Eso era antes que andábamos apostando en el mundo, jugando allá en equipos de fútbol, en el mundo. Pero ahora que somos nueva criatura, estamos llamados. El tema de ayer eran, hermanos, las 3 etapas de un llamado. Que fuimos llamados a pescar hombres. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero esta iglesia espiritualmente estaba en bancarrota, como las iglesias de hoy en día. Espiritualmente muertas. Le dijo a una, tienes nombre que vives y estás muerta. Ve a estas iglesias, los grandes programas que tienen. Gente preparada, no pueden echar fuera un demonio. Están tibias, están muertas. Tienen títulos, tienen nombres, renombres grandes. Pero a la hora de sacar un endemoniado, no lo sacan. Solo es el nombre, le dijo el Señor. Mira, tú tienes nombre que vives, pero estás muerta. Le dijo, tienes poca señal de vida. Mira, te queda poco aliento de vida. Afirma esas cosas que tienes para morir. Afírmalas para que vuelvan a vivir. Le dijo, arrepiéntete, vuelve a mí. Porque el nombre no sirve que tengas nombre que vive, que hace libertad cuando no hay libertad, que libertas cuando las vidas están atadas. Bendito sea Dios. Y Dios conoce todo lo profundo, amados hermanos. Y es por eso que a Él no lo podemos engañar. Que Dios quiere una iglesia, hermano, que no tengamos nombre que vivimos. La Odisea había, hermanos, confundido la rutina, hermanos, se había vuelto a la ruina con la riqueza. Qué triste declaración que le dice el Señor a la Odisea. Y la triste declaración que la Odisea hace: de ninguna cosa tengo necesidad. Yo le pregunto a usted, ¿usted no tiene necesidad de nada? No tenemos necesidad de Dios. La sed de Dios nunca debe de faltar en nuestras vidas. Y hermanos, la Odisea, y de ninguna cosa tengo necesidad, dijo. Esta triste declaración, al parecer, excluir al Señor, porque se creían superiores. Ya estamos completos con nuestras riquezas, medicina, conocimiento. ¿Para qué necesitamos de Dios? Y aquí les viene la respuesta del Dios, hermanos, a estas clases de personas. Y la respuesta que creen, hermanos, y se creen más, hermanos, sin necesidad. Pero Apocalipsis 3:17 le dice, hermanos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no quiero que Dios me diga eso. Yo no quiero que Dios me hable de esta manera. Yo quiero vivir para Dios. Aunque así tenga batallas en mi vida, aunque así tengamos tropiezos, luchas, queremos vivir para Dios.
Yo no quiero quedarme a la perdición, yo quiero irme con Dios, y yo sé que usted también. Y yo sé que usted sabe que aunque algunos no quieran aceptar este mensaje, pero en su adentro, en su conciencia, saben que les estamos hablando la verdad, la cual se debería de hablar, la cual no debe faltar en las congregaciones, la verdad de Dios, hermano, que aunque por un momento nos ofenda, nos duela, pero es el bálsamo para nuestra alma, es el alimento para nuestra alma. Bendito sea Dios. Yo no quiero que Dios me diga de esta manera. Yo quiero irme con Él. Yo quiero vivir para Él. Yo no quiero ser un fracasado en el evangelio. No quiero ser el hazme reír del diablo y del mundo. No quiero ser la burla. Yo quiero agradarle a Él, y yo sé que usted también quiere agradarle. Bendito sea Dios. Hay motivos por qué servirle a este Dios de la gloria. Y lo sabes, le dijo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así se expresa el Señor de aquella congregación tibia. No sabes ni siquiera, en teoría, le dice, sugiere que la Odisea, hermanos, no tenían discernimiento espiritual. No tenían ese conocimiento por medio del Espíritu Santo. La iglesia de la Odisea era desventurada, miserable, eran ricos en lo material, tenían todo lo que un ser humano anhela en esta vida. Muchas veces anhelamos tener, hermanos, pero el Señor sabe por qué no tenemos, sabe que al tener nos vamos a corromper más todavía de los que nos corrompemos así aún no teniendo. Y es por eso que Dios quiere una iglesia. Una iglesia que se guarde, que decía el hermano el jueves, que sea virgen, pura, que no se haya contaminado, le dijo Pablo a los Corintios, con el mundo. Bendito sea Dios. Una iglesia que ame la santidad de Dios, porque Pablo en cierta ocasión dijo que a santidad nos ha llamado el Señor. Bendito sea Dios. Y hermanos, con sus riquezas materiales y todo delante de Dios, vinieron, hermanos, a quedar como un objeto de lástima y en una miseria espiritual debido a su triple condición. Una, espiritualmente en bancarrota, como un mendigo que no tiene nada. Así estaba esa iglesia de la Odisea. No tenía nada, como un mendigo, espiritualmente en bancarrota. Y eso es lo que han llegado a las iglesias de hoy en día. Están en bancarrota espiritualmente. Aunque la gente las afame, aunque sean famosos, espiritualmente están muertos. Y Dios no los conoce. Y Dios quiere conocer a su iglesia. Porque, hermanos, todos queremos irnos con Él. Segundo, estaban ciegos, irremediablemente incapaz de ver su propia condición. No podían ver su propia condición. 3, desnudos, sin el mínimo, hermanos, de genuina vestidura espiritual, o sea, perdidos. Por tanto, yo te aconsejo, le dijo, que de mí compres oro refinado en fuego. Que compres el oro que te quita la cegadura espiritual a través de mi palabra. El Señor le da mandamiento, hermanos, le da un mandamiento, si no le ofrece una oferta de gracia. Si compras de mi oro refinado en el fuego, vas a ser rico de verdad, le dijo. Y nada te faltará. No estarás más en miseria ni en lástima. La iglesia de la Odisea necesitaba ser corregida. Necesitaba ser corregida urgentemente, porque Dios estaba viendo que se estaba perdiendo. Y amados hermanos, y el Señor, por mucho dinero que tenían, jamás podían comprar la salvación. El precio que la Odisea tenía que pagar era abandonar su estado de tibieza que tenían. Tenían que acercarse más a Dios. Tenían que buscar al Dios poderoso. Y hermanos, Cristo era la única esperanza para aquella congregación. La respuesta
al crítico problema espiritual era restablecer la correcta conexión con Cristo, volver a caminar con Dios. La iglesia de la Odisea, hermanos, necesitaba adquirir 3 cosas del Señor: oro refinado en fuego, fresco, sacado del crisol, sin oportunidad para haberse contaminado y sin sufrir daños. Tal vez haya aquí, hermanos, una referencia de fe, amados hermanos, donde la Biblia nos enseña, amados hermanos, de que el oro, hermanos, aunque nosotros íbamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Y esta iglesia de la Odisea estaba atravesando una tibieza tan dura. Una tibieza, amados hermanos, donde Dios la estaba llamando al arrepentimiento. Y Dios llama a la iglesia al arrepentimiento porque la ama. Iglesia, Dios no nos sacó del mundo para que caigamos en condenación. Dios nos sacó del mundo para que seamos libres y le sirvamos a Él. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Oiga, nos ha sacado del mundo para que seamos ricos en la fe. Pero los predicadores se quieren hacer ricos del evangelio. Tenemos que ser ricos, pero en la fe, tener todo lo espiritual en nuestra vida. Lo demás, eso lo demás, así como viene, se va. Lo demás Dios lo envía para la necesidad. Pero tenemos que estar prosperados espiritualmente. ¿De qué te sirve tener conocimiento si espiritualmente estamos muertos? Dios quiere una iglesia que esté avivada en el fuego, que esté sometida a su palabra, que viva para Dios, comprometida con Dios y no con el mundo. Aunque le caigamos mal a nuestros familiares, aunque le caigamos mal al mundo, tenemos que servirle a Dios. Bendito sea Dios, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Hay que servirle a Dios con ayuda de Él. Podemos lograrlo. Podemos lograrlo con ayuda de Él, porque si nos agarramos de Él, nos sometemos a Él, Dios nos va a sacar adelante. Nos va a sacar, hermanos, para que veamos su gloria. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando le dijo a la Odisea: compra de mí ese oro, el oro refinado. La raíz, hermanos, de la pobreza de la Odisea yacía en su confianza propia. Solo la fe en Cristo podía enriquecer la vida de aquella congregación. Observe la cláusula del propósito: para que seas rico. La verdadera riqueza es la que acumula en el cielo, donde dice la Biblia que hagamos tesoro en los cielos. Esa es la verdadera riqueza de un cristiano. La verdadera riqueza de aquí no te garantiza nada, porque miren, en el banco se pueden perder los miles de dólares. Y allá dice que ni el orín ni la polilla corrompen en el cielo. Aquí podemos perderlo todo, pero allá podemos ganarlo. Bendito sea Dios. Y le dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay gente, hay predicadores que andan enseñando la vergüenza de su desnudez. Cristianos en chores, caminando por las calles como que son vagabundos. Esa es la vergüenza de la desnudez. Un cristiano no puede andar en chores ya en la calle. Es nueva criatura. Aleluya. Esos están más tibios que el diablo.
Hermanos, un pastor en chores, caminando como si nada. Ay, no, es que la ropa no me va a salvar. No, no te va a salvar, pero por la ropa tuya se puede condenar a otro que quiera venir a Cristo. Va a decir, no hombre, y este no sé si es hermano o es cristiano. A veces con la ropa de nosotros, hermanos, que nos vistamos bien mundanos, le somos tropiezos a otros. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Aleluya. Los veo pensativos. Quizás no les habían predicado de eso. Pero hermanos, cristianos, hasta en el lago, en el mar, bañando en chores. No, no, no. La vergüenza no te la tiene que ver el mundo. Solo tu esposo, tu esposa. Nadie más, amados hermanos, por la Biblia. Y es por eso que debemos de comportarnos como cristianos. Aunque me vea raro, es verdad. Anda mundano. Y los mundanos no tienen parte en el reino de los cielos. La iglesia tiene que marcar la diferencia aquí y afuera con las amistades. Más no sabes, le digo, que eres una pobre miserable y desnuda. Alabado es Dios. Y tenemos que tener cuidado. Yo cuando veo ahí, por ahí me he encontrado algunos pastores y los veo enchorados. Y yo le digo a mi padre, no, este anda más endemoniado que los demonios, le digo. Porque es un predicador. Hermanos, un ministro no puede andar enchorado. ¿Cómo vas a andar hablando de la Biblia y en chores? No tenemos que estar tibios. La gente, ay no, pero es que eso no tiene nada de malo. Pues sí, como estás carnudo, tú no le ves nada de malo. Pero por la Biblia yo te lo apruebo que está mal. Ay, eso no tiene nada que ver. Que venga aquí en una camisita, de todos modos viene cubierto, que venga una camisita así corta y que predique así desordenado, sin corbata. No tiene nada que ver si eso todo mundo va a predicar. No, está desordenado. Un ministro no puede estar predicando así. Por eso es ministro. Eso se le vale a uno que ayer se convirtió, pero ya alguien que usted tiene 10 años en el evangelio, ¿cómo va a andar lo mismo, hombre? No le ha hecho entrada entonces la palabra. La iglesia debemos encendernos y ese es el celo de Dios, bendito sea Dios. Tiene que ser celosa la iglesia. El diagnóstico de la iglesia es de que estaban, hermanos, estaban tibios. Tibios, que Dios no los quería así, los quería fríos o calientes. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio era un producto medicinal, hermanos, vendido en las escuelas de medicina de la Odisea. Lo que el Señor le ofrece a la iglesia de la Odisea, sin embargo, era discernimiento espiritual a través de la unción, hermanos, del Espíritu Santo para poder enjuiciar su condición, amados hermanos, tal como Cristo la ve. Cristo quería que fueran justos, que vivieran la justicia, que le daba el colirio verdadero, amados hermanos, espiritualmente, para que vieran que la condición que tenían, Dios la condenaba, porque Dios condena la tibieza. Dios quiere que la iglesia esté avivada, que esté en el fuego, bendito sea Dios. Si ustedes son conocedores de la palabra, ¿por qué van a seguir en la condición que Dios le dijo a la iglesia o lo desea? ¿Por qué vamos a seguir miserables, desnudos, pobres y desventurados si conocemos la palabra? Mire, hermanos, si una cosa hemos dicho y hemos predicado para venir a la iglesia, hermanos, los que son hermanos, ¿verdad? Los que no son hermanos, vengan como quieran, que aquí Dios lo va a arreglar, aquí Dios lo va a tocar. Pero los que son hermanos tienen que venir bien presentados con su corbatita. Y no es que la corbata te hace santo, pero la corbata, la ropa te hace ver que estás disciplinado. Si en una corte los mundanos van bien vestidos a una corte, ¿por qué no venir vestidos a la casa de Dios? Yo me acuerdo cuando yo antes vivía en las cortes. Cuando pasaba en las cortes, me iba con la mejor ropa de vestir, aparentando lo que no era, miedo delante de un juez.
Y aquí las hermanas o los hermanos quieren traer a los hijos en pijamas. No, hombre, aquí no es cualquier cosa. Es la casa de Dios. Traiga los ordenados porque esta es la casa de Dios. No deje de estar tibio, tibia. Hay que traerlos como se debe. Venimos a la casa de Dios. Y Dios le da diagnóstico a esa iglesia. Y por eso, hermanos, necesitamos tomar seriedad en el templo. Ser, hermanos, darle lugar a lo que le corresponde. A Dios le corresponde que le guardemos reverencia por la palabra. Y hermanos, y le dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Literalmente, yo a los que amo reprendo y disciplino, le dijo Apocalipsis 3:19. A los que amo reprendo. Iglesia, si Dios no te amara, no te llamara la atención. Predicador, pastor, todo lo que sea que no exhorta a la iglesia, está en hipocresía, porque no le llama la atención a la iglesia. Dios le llama la atención, y el primero que se la llama es al pastor, y luego a la iglesia con la palabra. Hermanos, si usted cree que usted no califica con esta palabra, pues yo también no califico con esta palabra. Estamos para que caminemos con la ayuda de Dios. Le dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, si usted no castiga, corrige a su hijo, usted no lo ama. Usted cree que es un bien que le está haciendo. Si Dios mismo nos castiga y nos corrige. Y dijo: así como el padre disciplina a su hijo. No, que pobrecito. Mire, cuando Dios nos castiga y nos corrige, no anda diciendo: pobrecito, hiciste daño y vas a pagar. Con amor, para que te levantes, para que reconozcas que te amo. Si Dios nos deja sin castigo, hacemos lo que queremos. Y seguimos haciendo. Y es por eso, amados hermanos, que debemos de pelear la buena batalla. Hebreos 12:6 dice de esta manera: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga, el Señor al que ama disciplina y azota, o sea, le da con el palito, con el cinto, como usted le quiera llamar, con la correa, como le quiera llamar. Y disciplina y azota a todo el que ama. Azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oigan, si usted no disciplina a su hijo, si Dios no nos disciplina, son bastardos y no hijos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y eso fue lo que le dijo a la iglesia de la Odisea: que Él reprende y castiga a todos los que ama. He aquí la responsabilidad del amor. El padre que ama a su hijo de verdad no se queda sin reprenderlo. Así es Dios. Dios, como nos ama de verdad, no se queda sin reprendernos. Si es necesario para que regrese al camino correcto, el Señor le hace un llamado a arrepentirse de inmediatamente. Odisea le dijo: no es que te quiero vomitar, pero tu condición me da asco. Le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Le dijo: si te estoy corrigiendo es porque no quiero que te pierdas. Dios a todas estas iglesias que les habló con el propósito que se arrepintieran. No para condenarlas, no para señalarlas. Les habló para que recapacitaran y se volvieran a Dios. Y Dios nos habla de esa manera para que nos volvamos a Él. Y que no sigamos en la condición que hemos estado. Todavía es tiempo, hermanos.
de recapacitar. Vamos